Como es bien sabido por todos, durante algunos meses nos hemos dedicado a explorar aspectos de la vida piadosa en relación a la crianza de nuestros hijos. Y uno de los principios que establecimos y que enfatizamos de manera reiterada fue que si como padres fracasamos en cultivar el predominio de los principios escriturales en la vida de nuestros hijos, nos será muy difícil poder ver desarrollado en ellos cualquier aspecto de la vida de piedad. Nos será imposible poder ver en ellos cualquier cualidad espiritual que como padres deseamos ver formados en ellos. Y una de esas primeras cualidades espirituales que naturalmente se desarrollan en todos aquellos que han sido criados de manera diligente en los principios de la palabra, es que eventualmente comenzarán a desarrollar una vida de pureza sexual, tanto en la etapa de la soltería como en la etapa del matrimonio. Una segunda cualidad que igualmente podemos esperar ver desarrollada en la vida de nuestros hijos es que poco a poco comiencen a desarrollar en sus vidas una vida de verdadera fidelidad. Que nuestros hijos, con la ayuda de Dios y su palabra, se conviertan en esa clase de joyas extrañas que no es muy común conocer el día de hoy. Que ellos se conviertan en hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres que no buscan lo suyo. Hombres y mujeres que cumplen lo que prometen. Que no traicionan, que no mienten. Y ahora, en esta hora, examinaremos una tercera virtud espiritual que igualmente deseamos ver en la vida de nuestros hijos. Y por esta tercera virtud me refiero a una vida de sensibilidad a la necesidad y el sufrimiento ajeno. Es por esto que nuestro mensaje para esta hora lleva por título: cultivando en nuestros hijos un corazón sensible y amoroso. Una meta errada que muchos padres cristianos se proponen es de limitarse a criar buenos ciudadanos. Muchos padres educan a sus hijos, les forman, les instruyen para convertirlos en personas educadas, personas decentes. Pero hermanos, esa no puede ser nuestra meta principal en la vida de nuestros hijos. El anhelo de nuestro corazón como padres no puede reducirse a un nivel tan bajo y efímero. Pues ese mismo anhelo lo tienen los paganos. Ese mismo. Son sus mismos deseos, su misma búsqueda. Nuestra meta como padres no se reduce a criar hijos decentes o hijos sofisticados o hijos educados, sino la de criar hijos temerosos del Señor, criar hijos piadosos. ¿Y qué es la piedad, mis hermanos? La piedad no es otra cosa que la capacidad de poder reflejar el carácter de nuestro santo Dios. Es la capacidad de aumentar sus virtudes espirituales en nosotros. Es acrecentar la imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas. Y dado que fuimos salvados con este propósito, mis hermanos, no debemos olvidar que esta es nuestra responsabilidad. Ser un reflejo moral y espiritual de quien Dios es. Este es nuestro deber. Pero al mismo tiempo, como padres cristianos, debemos esforzarnos por desarrollar en la vida de nuestros hijos estas mismas virtudes. Este debe de ser nuestro anhelo, este debe de ser nuestra meta, criar hijos piadosos. Es por esto, hermanos, que en esta hora nos enfocaremos en considerar algunas verdades de la palabra que nos ayudarán a cultivar este tercer aspecto de la vida piadosa. Una vida sensible a las necesidades y el sufrimiento ajeno, que nos ayudará a cultivar en nuestros hijos un espíritu sensible y amoroso por los demás. Bien, ¿qué queremos decir cuando decimos que debemos cultivar en nuestros hijos un corazón sensible y amoroso? Esta pregunta la podríamos responder de dos maneras. La primera sería dando un concepto de lo que es el amor, o que es la misericordia, que es la compasión o la consideración, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, podríamos ir directamente a los resultados, a los frutos que emanan de esta virtud. Y por lo que vemos en las Escrituras, mis hermanos, la palabra de Dios
no nos provee de conceptos teóricos, ni nos ofrece una definición abstracta de su significado. Más bien nos ofrece ejemplos y directrices prácticas. Por ejemplo, si yo le digo a mis hijos que deben de ser personas cordiales con los demás, eso podría ser un concepto abstracto, porque ellos podrían llegar a conocer su significado sin realmente saber qué quiere decir o qué se tiene que hacer para ser una persona cordial. Solo hasta que estas virtudes sean ilustradas por instrucciones prácticas o fortalecidas por un buen ejemplo, nuestros hijos podrán entender algo de su significado y algo de lo que se tiene que hacer. Así que Dios, como un buen padre, no se limitó a darnos conceptos solamente, sino más bien a proveernos de ejemplo. Dios trata este asunto de la compasión, del amor, de la misericordia, proveyéndonos buenos ejemplos, o en su caso, instrucciones prácticas. Un ejemplo que nos ayudaría a clarificar lo que estamos tratando de establecer, lo encontramos en Lucas capítulo 10 a partir del verso 25, donde encontramos la historia del buen samaritano. Aquí, un intérprete de la ley preguntó a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? Aquel, respondiendo con un concepto, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido. Y posteriormente Jesús procede a darle un ejemplo de cómo luce el amor. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y agregó el Señor Jesús: ve tú y haz lo mismo. Así es como la Escritura trata este tema, mis hermanos. La Biblia, a la hora de querer ayudarnos a entender este asunto del amor, este asunto de la misericordia, lo que hace es proveernos de ejemplos. Y el más grande ejemplo que tiene para ofrecer en cuanto a cómo debe de lucir un corazón tierno, amoroso, cómo debe de lucir un espíritu lleno de compasión y de misericordia hacia los demás, lo tenemos en la misma vida del Señor Jesucristo. Así que, si no queremos ofrecer a nuestros hijos una definición abstracta, una definición confusa de lo que es el amor, la misericordia, la piedad, de manera que ellos difícilmente puedan imitarla o entender qué es lo que tenemos que hacer, lo mejor que podemos hacer es presentar ante sus ojos y de las mismas Escrituras la vida práctica de Jesús. Aquí es donde cobra vital relevancia que los padres se ocupen en leer las Escrituras a sus hijos. Y así debe de ser, mis hermanos, hasta que ellos estén muy familiarizados con la vida de Cristo. Porque, ¿qué es lo que nos manda a hacer el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5 en adelante? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que, hermanos, al llevar a nuestros hijos a través de las páginas de la Escritura, especialmente a través de los evangelios, lo que estamos haciendo es permitirles ver cómo luce verdaderamente un carácter compasivo. Es permitirles ver qué cosas salen de la boca de uno que es tierno y amoroso. Es permitirles ver cómo actúa uno que es movido a misericordia. Cómo siente aquel que verdaderamente ama. Al hacer esto, nuestros hijos no se exponen a conceptos abstractos,
a definiciones confusas, sino a ejemplos de la vida práctica. ¿Cómo deben de lucir? Bien, hemos dicho que la Escritura, en lugar de ofrecernos conceptos abstractos y confusos de lo que es el amor, lo que tiene para ofrecer son ejemplos vivos de lo que es. Y también tiene instrucciones prácticas de cómo luce el amor. Veamos en primer lugar algunos ejemplos prácticos que la Escritura nos ofrece y que como padres tenemos la responsabilidad de hablar y traspasar a nuestros hijos. Nos limitaremos a considerar solamente los ejemplos de la vida de Cristo. Así que el primer ejemplo que mencionaremos lo encontramos en Mateo 8, donde al pasar a través de los versículos 2 al 3, nuestros hijos verán a un leproso que le grita al Señor Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús inmediatamente extiende su mano, lo toca y pronuncia estas palabras: quiero, sé limpio. Siguiendo por Mateo capítulo 9, ellos nuevamente podrán ver el amor ejemplificado de Cristo, y en esta ocasión cuando un grupo de amigos llevaba a un paralítico. Jesús en ese momento ni siquiera esperó a que se presentara su petición. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de que pudieran abrir la boca, antes de que pudieran pedírselo, Jesús no pudo contenerse, dio palabras de consuelo, perdona a ese joven que estaba en su mesón paralítico, y dijo: tus pecados te son perdonados. Continuando por el Evangelio de Mateo, observaremos después a Jesús viajar de pueblo en pueblo, y al ver a las multitudes, dice la Escritura, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Y qué fue lo que hizo? Cómo sus manos se pusieron en acción. Entonces dice la Escritura que Él les enseñó y curó sus enfermedades. Solo le bastó ver la impotencia de las multitudes para que su piedad se pusiera en acción. Y también casi al final de Mateo 20, versos 30 al 31, ellos observarán la súplica de los dos ciegos, que estaban sentados junto al camino. Y cuando oyeron a Jesús que pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. En el Evangelio de Lucas 7:13 vemos a una mujer viuda quien con lágrimas en sus ojos le hizo saber al Señor que quien iba en ese féretro era su hijo, su único hijo, y iba muerto. Y el Señor, movido nuevamente a compasión, sensible al dolor ajeno, tocó el féretro y pronunció las siguientes palabras: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Cuando estaba preparando leí este pasaje, me llama la atención, esto no tiene que ver con el tema, pero joven, a ti. Qué bueno que el Señor especificó cuando llamaba a uno a la resurrección. Imagínense si fuese sido un término general. Se levantan todos los muertos de las tumbas, pero él dijo: joven, a ti solamente. Lo mismo, al pasar por el Evangelio de Juan, nos encontraremos con la mujer sorprendida en adulterio, mujer que Cristo defendió y le salvó de ser apedreada. Dice el Evangelio de Juan 8, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y el mismo corazón tierno y amoroso lo vemos obrando cuando fue conmovido hasta las lágrimas por la muerte de Lázaro. Y más adelante en su arresto le vemos decir a los soldados que venían sobre él: deja ir a estos para proteger a sus discípulos. Este profundo amor de Cristo, mis hermanos, continuamente lo llevó a sanar a los enfermos, a alimentar a los hambrientos, a consolar a los afligidos, a enseñar a los ignorantes, a defender a los débiles, a llorar por el pecado, a proteger a los que amaba. Esto una y otra vez, una y otra vez. Este genuino amor registrado en los evangelios, mis hermanos, se muestra como continuas oleadas cubriendo el ministerio de Cristo. Jesús en los evangelios frecuentemente dejó ver su corazón tierno y amoroso a todos los que le rodeaban.
especialmente a los ultrajados, a los indignos, a los abusados. Todos estos fueron el objeto principal de su amor. El puritano Richard Sibbes lo expresó de esta manera: cuando Cristo vio a la gente en la miseria, sus entrañas se deshacían por dentro en él. Las obras de gracia y misericordia en Cristo provienen de sus entrañas. Es decir, todo lo que hizo Cristo lo hizo por amor, gracia y misericordia. El Jesús que se nos presenta en los evangelios no es simplemente uno que ama, sino el que es amor. El afecto misericordioso fluye desde su corazón como los rayos fluyen del sol. Así que ante la pregunta, mis hermanos, ¿cómo podemos cultivar en nuestros hijos un corazón sensible y amoroso? Lo primero que debemos hacer es que ellos vean cómo luce el amor, que ellos vean cómo luce la compasión. La Biblia misma nos está diciendo, ellos necesitan ver ejemplos de cómo es la misericordia. Y este ejemplo perfecto lo encontramos en la vida de Cristo. Estos son los ejemplos que les proveerán de un significado y que además les ayudarán a entender qué es lo que se debe de hacer. Veamos ahora la segunda forma en cómo la Escritura nos ayuda a entender el amor por los demás. Y esas son las instrucciones prácticas que ella tiene. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué es lo que podemos observar aquí, mis hermanos? ¿Qué es lo que podemos observar aquí? ¿Un concepto? ¿Una definición? No. Lo que podemos ver aquí, mis hermanos, son instrucciones prácticas de lo que el verdadero amor hace y de lo que el amor no hace. Pablo, a la hora de querer definir el amor, no nos da un concepto en todo este pasaje. Más bien nos ofrece instrucciones prácticas. Por esto dice, el que ama hace esto y hace esto y hace esto. Pero al mismo tiempo, el que ama deja de hacer esto, no hace esto, evita esto. Pablo, a la hora de querer ayudarnos a entender la manera en cómo debemos amar, nos ofrece algo que se puede palpar. No nos deja con una definición gris, neutral, relativa, sino con algo tangible, con algo que se puede evaluar. ¿Recuerda las preguntas que el Señor Jesús hizo a Pedro en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 15 en adelante? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le volvió a decir: apacienta mis ovejas. Esto respondió el Señor a Pedro. Porque, ¿qué es lo que hace el amor, mis hermanos? El que ama siempre tiene algo para ofrecer. Esto es lo que está diciendo la Escritura a grandes rasgos. Siempre tiene algo que hacer. Y en 1 Corintios lo que Pablo está diciendo es que amar a una persona desde la perspectiva bíblica demanda de nuestra parte todo nuestro esfuerzo para procurar y hacer bien a esa persona. Demanda de nosotros el negarnos a nosotros mismos para no hacer lo que quisiéramos hacer, para no decir lo que quisiéramos decir. Nos está diciendo que los alcances del verdadero amor se extienden al punto de estar dispuesto a morir por la otra persona si es necesario. Y repito,
Pablo aquí no da una definición teórica de lo que es el amor y tampoco nos ofrece una apreciación emocionalista o sentimentalista del amor. Y vaya, hermanos, que generalmente esta es la forma en cómo nosotros, la gran mayoría, definimos el amor. Este es el otro error, el otro extremo equivocado al que tendemos naturalmente a hacer cuando queremos definir lo que es el amor. Por ejemplo, cuando nuestros hijos nos pregunten, mamá, ¿cómo sé si amo a esa persona? Papá, mamá, ¿qué responderías? Si tu hija te pregunta, ¿cómo sé si yo amo a esa persona? Como padre no puedes responder, bueno, si sientes maripositas en la panza cuando estás cerca, o si tu corazón se acelera cuando lo ves pasar, o si no puedes dejar de pensar en él todo el día, entonces es porque lo amas. No, esto no es verdad. O si tu hija te preguntara, papá, ¿cómo sé si esa persona me ama? ¿Qué responderías? Tú no puedes responder, bueno, hija, si te regala chocolates, y si te envía flores todos los días, y si te habla bonito, y si siempre te dice que eres bonita, que eres la más hermosa, que como tú no hay otra mujer, entonces eso, hija, quiere decir que te ama. Eso es mentira, hermanos, eso no es verdad. No, eso no dice Pablo que es el amor. Pablo nos dice, el amor es tangible, se puede evaluar, es visible. El verdadero amor se sacrifica, no busca lo suyo, no hace nada indebido, todo lo sufre, todo lo soporta. Y hermanas, si ustedes verdaderamente quieren ayudar a sus hijas a la hora de escoger un esposo, deben primero divorciarse de esa nociva idea de que el amor son chocolates, de que el amor son flores, detallitos, poemas, palabras bonitas, maripositas en la panza. Eso no es el amor, mis hermanos, eso no es. Un vago es muy hábil para dar estas cosas y decir estas cosas mejor que cualquiera de nosotros, y sin experimentar una sola pizca de amor verdadero por una mujer. Pero el amor desde la perspectiva bíblica luce completamente diferente. Es algo que se puede palpar, se puede tocar. Mamá, tú le puedes decir a tu hija, hija, ¿quieres saber qué es el amor? ¿Quieres saber cómo luce el amor de un hombre que verdaderamente ama? Ven, levántate todos los días a las 5 de la mañana para que veas a tu padre poniéndose sus botas de trabajo. ¿Quieres saber qué es el amor? Ven, hija, toca las manos ásperas, rasposas y desgastadas de tu padre para que no le falte nada a ti y a tus hermanos. Ven y mira su frente y su cuello quemado de exponerse tantas horas al sol. Ven y mira su silencio, sus ojos de preocupación, de cansancio, de insomnio, porque está preocupado por ustedes. Ven, hija, y mira tu closet, mira tu ropa, mira tus zapatos, y ahora quiero que miras el closet de tu padre. Ven y mira estas recetas médicas que hablan de un cuerpo consumido y acabado, de toda una vida dedicada a ustedes. Esto es amor, hija. Esto es amor. La Biblia no nos da concepto, nos comparte ejemplos, nos ofrece características tangibles, palpables, para que no tengamos la menor duda de lo que es el amor. Y padres, nosotros debemos hacer lo mismo. Y hermanas, si estas características describen a tu esposo, de verdad deberías de dar muchas gracias. Este es un amor bíblico. Es un amor que se puede rastrear, que se puede evaluar. Pero por otra parte, varones, hacer estas cosas tampoco nos exime de no querer regalar chocolates y flores, Que no sean estas cosas la esencia del amor, no significa que yo me ocuparé solamente de esforzarme en mi trabajo. Hay que hacerlo. Estas cosas embellecen, adornan el verdadero amor. Pablo dice, el amor es sufrido, es benigno, no hace nada indebido, no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, para seguir amplificando nuestro tema, vaya conmigo ahora a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y vamos a leer a partir del verso 34, unos versos, pocos versos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, verso 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es lo que está respondiendo Jesús, mis hermanos? Desde otra vertiente, Jesús está diciendo lo que Pablo también dijo, que el amor se puede medir. Que si queremos saber si alguno verdaderamente ama, lo sabremos en su libre disposición de obedecer a la ley. Y lo que tenemos en este decálogo es un instrumento de medición y un instrumento que nos indica la grandeza o la pequeñez del que ama. Si usted gusta, podríamos llamar a la ley de Dios el amorómetro. Porque en un sentido esto hace la ley, mis hermanos. Mide nuestro amor por Dios y mide nuestro amor por nuestro prójimo. Esto es lo que hace la ley. Al obedecer libremente a la primera tabla de la ley, podemos evaluar los alcances de nuestro amor por Dios. Y al obedecer la segunda tabla de la ley de manera libre, podemos medir de igual manera los alcances de nuestro amor hacia nuestro prójimo. Todo lo que en su más grande extensión y en sus más mínimos detalles demanda esta ley, se puede lograr de una sola manera. Todo lo que demanda, todo lo que exige la ley, solamente se puede lograr de una manera. ¿Cuál es? Amando. Amando a Dios con todo tu corazón y amando a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, ¿qué es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a este fariseo? Y nos vamos a enfocar solamente en la segunda tabla. Le estaba diciendo que el que ama al prójimo cumple naturalmente todo lo que la segunda tabla de la ley establece. Porque el que ama no deshonra a padre y madre. Es decir, respeta la santidad de las autoridades, no matará, no hará nada en detrimento o prejuicio de la vida humana, no cometerá adulterio, honrará de manera escrupulosa los votos de su matrimonio, no robará, no tomará indebidamente la propiedad y posesión privada de otros, no hablará mentiras, velará por la reputación de otros, no codiciará, guardará su propio corazón y pensamientos. En esto se resume todo de la segunda tabla de la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, donde no existe este cuidado, tampoco hay amor. Donde no existen estas restricciones en relación a otros, allí no hay amor. Porque el amor honra, el amor respeta, el amor cuida, el amor obedece cuando lo ven y cuando no lo pueden ver. Eso es el amor. En una ocasión, mis hermanos, aquí me voy a inflar el pecho. En una ocasión, una de nuestras hijas, al regresar de la escuela un día miércoles, traía en su mochila unas sabritas, unas Flaming Hot moradas, abiertas y sin terminar. Y mi esposa, al ver estas sabritas en su mochila, le reprendió. Porque la regla en casa es que no deben de comprar de esas sabritas todos los días en la escuela. Solamente tienen permiso los días viernes, es el único día. Así que el castigo fue que no llevaría para gastar en lo que resta de la semana. ¿Por qué? Porque fue una niña desobediente y tuvo en poco la instrucción de sus padres. Merecía un castigo. Así que llegué a casa, me percaté que mi Daria estaba triste y sollozando en su cuarto. Le pregunté a mi esposa qué pasó, ella me explicó y regresé con mi hija. Y al hacer algunas preguntas, ella me respondió: papi, es que en la escuela compré unos Flaming Hot, pero yo no me acordé que no era viernes. Y cuando estaba comiendo en el receso, me acordé. Y cerré la bolsa de sabritas y fui a esconderlas y guardarlas en mi mochila. Cuando escuché esto, se inflamó mi pecho. Me sentí el rey del mundo. Y estaba a punto de decirle a mi esposa: ve a todos los Oxxos, cómprate todos los Flaming Hot y ponlos a los pies de mi hija. Porque ella honró nuestra instrucción, aun cuando no la estábamos viendo. Ella obedeció cuando no la podíamos ver. Entonces le hicimos saber a ella que nos hacía muy felices su forma de obedecer a sus padres. Así es el amor en acción, hermanos. Así es el amor. Siempre deja rastro, siempre deja evidencia. Y ahí estaba la evidencia de su amor y de su honor a sus padres, en una bolsa de sabritas envuelta en su mochila. Así que en cuanto al amor, mis hermanos, no importa lo que usted piense, no importa lo que usted sienta, no importan las palabras hermosas y espirituales que sabe expresar. Si no hay evidencia palpable, su amor es cuestionable. Su amor es dudoso. O realmente no hay amor allí. No lo hay.
Esto es lo que el Señor quiere que entendamos, mis hermanos, que la obediencia a la ley de Dios se resume en amar. Alguien sabiamente dijo, y de manera muy acertada, la obediencia a la ley moral constituyen el corazón del que ama. Porque, ¿a dónde es a que nos lleva el amor, mis hermanos? El amor nos lleva a no deshonrar, a no matar, a no cometer adulterio. Nos lleva a no robar, a no mentir, a no codiciar. Por esto, el que ama puede fácilmente obedecer la ley. Puede fácilmente obedecer la ley. Es decir, puede fácilmente restringir su mano para no hacer algún mal a su prójimo. Puede naturalmente y sin agravio obedecer los no de la ley. Por esto Pablo también decía en 1 Corintios, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Y esto es lo que debemos hacerle entender a nuestros hijos, hermanos, que si ellos verdaderamente aman, su amor de alguna u otra manera se dejará ver. Papá y mamá de alguna u otra manera podrán tocarlo, porque el amor que nos presenta la Escritura, no se limita a definiciones, no se limita a provocar emociones, no se limita solo a expresar palabras, a sentir bonito. El amor se extiende hasta materializarse en la vida de los otros. Pero la manifestación del amor, mis hermanos, no solo se expresa negativamente, en no hacer esto, en no hacer aquello, sino también positivamente, es decir, por su deber. Escuche lo que dice nuevamente Pablo en Romanos 13 del 8 al 10. No debáis nadie a nada, sino el amaros unos a otros. Es interesante, mis hermanos, que desde la perspectiva bíblica de Pablo, el amor debe entenderse como una deuda. Es decir, como algo que se debe pagar, como una obligación que se debe cumplir o satisfacer a un tercero. Esto es una deuda, esto es lo que dice Pablo. El amor es una deuda. Ahora Pablo aquí está usando un término financiero y no me quiero tomar el tiempo, hermanos, para clarificar la naturaleza de las deudas y de los préstamos. Solo me limitaré a decir que, hablando bíblicamente de este término que está usando Pablo, los préstamos en primer lugar no están prohibidos en la Biblia. Pablo, al decir no debáis a nadie nada, no está prohibiendo a los cristianos no sacar jamás un préstamo. No hay nada ilícito en hacerlo. Pero lo que sí se prohíbe claramente en la Biblia es el endeudamiento. Esto sí lo condena la palabra. Condena esa forma excesiva de sacar préstamos, de abusar de los préstamos, de manera que estos rebasen nuestra capacidad humana para pagarlos. Así que llanamente, al decir Pablo, no debáis nadie a nada, es como si dijera, está prohibido participar de estas formas excesivas de deudas. Ustedes saben que no pueden pagar aquellas deudas tan grandes. Por ningún motivo generen compromisos o deudas grandes con otros, de manera que rebasen estas capacidades, excepto adquieran solo este tipo de deuda excesiva y grande, que consiste en amaros los unos a los otros. De entre lo prohibido, estos tipos de deudas no se comprometan, no participen de ellos, excepto amar de esta manera. En esto sí endeúdense. Esta clase de amor que ahora nos propone Pablo no solamente nos lleva a abstenernos de hacer aquello que no debemos hacer, sino que también nos obliga a retribuir. Nos encarece a hacer lo que por ley se debe de cumplir. Y hermanos, una de las más grandes propuestas de la palabra que la encontramos en Mateo 25, versos 34 al 46, donde se nos enseña una de las tantas otras maneras palpables de mostrar el amor. Y esta manera es siendo sensibles a la necesidad de los vulnerables. Dice Mateo 25 a partir del verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vististeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá,
De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y cuál fue el pecado horrible de estos hombres, hermanos? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste, hambriento, sediento, forastero, desnudo. Es lo que está diciendo. Dicen ellos: ¿y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno. Ellos hacen la misma pregunta: Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Hermanos, si alguno aquí tiene una pizca de amor por su alma, debería tomar muy en cuenta lo que este texto dice y considerar las consecuencias horribles que trae la indiferencia. Las consecuencias horribles y eternas que trae el olvidarse de mostrar el amor de esta manera, el materializar su amor. Pero usted dice: ¿pero acaso la salvación no es por fe y no por obras? ¿No es por gracia y no por obras? Por supuesto, hermanos, estamos en lo correcto. Pero debemos recordar que la salvación es para obras, para obras. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, sino por gracia, pero dicha gracia, mis hermanos, nos mueve a obrar de maneras palpables, de maneras tangibles, por el bienestar del hermano, por el bienestar de la hermana y de las personas que nos rodean, sean creyentes o no. Así que, ¿qué es lo que de manera elocuente este pasaje nos muestra? Que más allá, hermanos, de la falta de buenas obras, que más allá de la falta de nuestro cuidado por los hermanos, la ausencia, el problema real no está en tu cartera, no está en tu tiempo, no está en tu carro, está en tu falta de amor. Ese es el problema, la ausencia de amor. Porque el verdadero amor desde nuestras mismas entrañas, mis hermanos, nos moverá no solamente a no hacer nada indebido o en perjuicio de los hermanos, sino a positivamente hacer algo por él. Nos moverá a llevar un plato de comida al que tiene hambre. Nos moverá a darle de beber cuando tenga sed. Nos moverá a compartir nuestro abrigo al que tiene frío, a dar un abrazo al que está en aflicción. Y esto es algo que como padres debemos enseñar a nuestros hijos, mis hermanos, desde sus más tiernos años. A ser sensibles al dolor ajeno. A amar no solo de palabra, no solo con un estaré orando por ti, no solo con estamos contigo, sino de manera palpable. Así como el Señor Jesús solía hacerlo con todos los que le buscaron. Él siempre dijo: ¿qué queréis que yo haga? Pero hay algo muy horroroso implicado en este pasaje, mis hermanos. Si observamos más de cerca nuestro texto, podremos observar que el infierno no solamente estará lleno de personas idólatras, blasfemas y borrachas. Si observamos detenidamente, descubriremos que el infierno no estará solamente poblado de personas que roban, que matan, que adulteran, sino que también estará llena de gente decente. Llena de gente amable. Las llamas del infierno serán alimentadas por almas de gente que nunca hizo nada malo, pero que al mismo tiempo se olvidó de hacer lo bueno. Estará repleto de gente que se pasó la vida cometiendo pecados de omisión. Personas respetables que se olvidaron de amar. Gente sofisticada que se olvidó del enfermo. De gente educada que se olvidó del que sufre, de gente amable que se olvidó del que llora, de gente religiosa que se congregaba en la iglesia, pero que tuvo en poco la condición del angustiado, de los desechados, del necesitado. Así que, hermanos, ustedes que frenan su mano para dar al vulnerable, a ustedes que les pesa tomar de lo suyo para ayudar, incluso a ustedes los que tienen mucho tiempo sin ofrendar, porque quieren a la manera de Ananías y Zafira retener su dinero. De ustedes habla este pasaje. Ustedes que no pueden materializar ese amor que experimentan. Habla de esta gente decente, de esta gente bien vestida y buena, que cerró su mano para no dar, para no ayudar, para retener por más tiempo lo suyo. Hermanos,
No se engañen. Donde no se tiene la capacidad de dar, allí tampoco hay amor. Donde solo hay buenos deseos y palabras amables, pero no ayuda real, allí no hay amor. Donde solo hay un carácter agradable, una sonrisa amable, pero que cierra su puño para retener lo suyo, allí no hay amor. Y si no tengo amor, ¿qué dijo Pablo que eras? Nada soy, nada eres. Pero si hemos sido favorecidos, mis hermanos, por la gracia de Dios, entonces sí somos algo. Deudores. Esto lo dice Pablo en Romanos 8, 12 al 13, que ya no somos deudores a la carne, sino al Espíritu, para que por medio de este andemos en el Espíritu. Y cuando Pablo dice que somos deudores, dice que lo somos a todos los hombres, porque se supone que si hemos sido favorecidos con el más grande acto de amor jamás hecho por algún pecador, no podemos hacer otra cosa más que corresponder a otros de la misma manera en cómo nosotros fuimos correspondidos por el Señor Jesús. Estos son los efectos inequívocos de la gracia sobre el alma que ha sido lavada. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:22? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué es lo que está diciendo ahora Pedro, mis hermanos? Nos dice que los resultados de un corazón amoroso y compasivo es el fruto directo de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Esto es lo que dice, que si nuestro corazón de piedra ha sido transformado realmente en un corazón de carne, entonces será sensible, entonces sentirá, entonces tendrá la capacidad de mostrar amor fraternal, no fingido, sino real. Y esto es evidentemente claro, mis hermanos, en el corazón que ha participado en la influencia eficaz del Espíritu de Dios. Esto es realmente evidente. Porque el mismo Espíritu de Dios producirá en el hombre, en la mujer, tal sensibilidad que no podrá ser indiferente. Producirán en él tal compasión que no podrá más que ser afectado por la calamidad que lo rodea. Este corazón perderá la paz, realmente la perderá. Experimentará mucha preocupación genuina. ¿Por qué? Porque los demás no están bien. ¿Y qué más dice Pedro en este mismo pasaje? Pedro dice que una de las características de una persona que no ama es una persona centrada en sí misma. Es una persona que está centrada en su comodidad, que se ama solo a sí mismo, pero que para no verse mal, para no lucir como un mal cristiano, ¿qué dice Pedro que hace? Finge que ama. Finge que ama. Esta clase de amor fingido, mis hermanos, no se materializa jamás. No se materializa en nada. No puede ser tocado. No puede ser abrazado. No venda un brazo. No cura una herida. No sirve un vaso. Este fingimiento, muchas de las veces, quizá no en todos los casos y en otras circunstancias, solamente se limita a enviar un mensaje de texto para no verse mal. Estaremos orando por usted. Responde a esta pregunta. ¿De qué utilidad es un bonito WhatsApp que dice a su hermano o a su hermana, le mando un fuerte abrazo cuando estaba llorando? Hermano, estamos contigo. Cualquier cosa estamos al pendiente. ¿De qué utilidad es esto, mis hermanos, al hermano que sufre? ¿De qué manera esas palabras se podrán abrazar? ¿De qué manera esas palabras podrán enjugar una lágrima? ¿Qué beneficio tomará de tanta frase bonita, de tanto post espiritual, aquel que tiene necesidad? Y hermanos, ¿sabes cuál es el gran peligro de esto? ¿Sabes cuál es el gran juicio inmediato que viene sobre el que no ama? Que pasará el resto de su vida viviendo una vida miserable sin darse cuenta. Que vivirá toda una vida cristiana sin poder ver jamás sus faltas, sus pecados de omisión. El que finge jamás se llenará de ellos. Vendrá ante el tribunal envuelto en su desgracia, se presentará con una sonrisa delante de Cristo, y Cristo, al declararle sus pecados de falta de amor, ellos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero?
desnudo o enfermo o en la cárcel? ¿Cuándo? ¿Por qué dices que no te servimos? Entonces le responderá: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos de mis hermanos, no me lo hiciste a mí. Estos hermanos fueron personas decentes. Estos fueron miembros de iglesias locales. Y en el día del juicio preguntaron: pero Señor, ¿cuándo sucedieron estas cosas? ¿Cuándo pasaron? No nos dimos cuenta de por qué se nos condena por esto. Hermanos, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la cura para que nuestros ojos puedan ver? Ser sensibles a nuestro alrededor. ¿Qué se necesita para que nos levantemos de nuestra comodidad? ¿Qué se requiere para que dejemos de sentirnos el centro de todas las cosas? Una sola cosa: amar, amar. Necesitamos pedir a Dios, suplicar: Señor, enséñanos a amar. Señor, dame amor. Señor, sálvame de mí mismo al darme más amor. Enséñanos a no amar de palabra, no de WhatsApp, sino de una manera palpable, de una manera tangible, sin fingimiento. Que podamos imitar tu ejemplo o que podamos obedecer esas directrices prácticas que tú nos dejaste en tu palabra para amar como es debido. Dice 1 de Juan 3:16: en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? Que nos dijo desde el cielo: cuánto los amo, cuán bonito me hacen sentir. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Imagínense que el Señor amara como nosotros amáramos. Hubiera enviado un ángel, ¿no? Diles que los amo. Dile que estoy con ellos. Diles que no se preocupen. No, hermanos, Él descendió. Él descendió y ofreció su vida. Y dice: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, esto que hemos escuchado nos concierne a cada uno de nosotros, tanto a mí como a ustedes. Y es nuestra responsabilidad traspasar estos principios bíblicos a nuestros hijos. Porque nuestra meta no es crear hijos decentes y educados. Nuestra meta es crear hijos piadosos, que vivan vidas de pureza sexual, que puedan ser hombres y mujeres fieles y que posean corazones sensibles a la necesidad y al sufrimiento ajeno. A Dios sea la gloria, hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra y por recordarnos estas verdades, Dios, de que el amor no son palabras, no son articulaciones de nuestra lengua ni mensajes de textos, sino que debemos ocuparnos, Señor, en materializar esta virtud, Señor, como tú lo has hecho, como tú nos has dado ejemplo, que pusiste tu vida, Señor, y lo mismo se espera de todos nosotros si fuese necesario. Dios, gracias por tu palabra que nos recuerda estas verdades. Ayúdanos, Señor, a ser más como Cristo. Ayúdanos a amar como Cristo. Ayúdanos, Señor, a renunciar a querer ser el centro de atención, el centro de todas las cosas, de las conversaciones, de las miradas, para comenzar a amar y olvidarnos de nosotros mismos, Señor. Pedimos estas cosas por el bien de nuestras almas, pero especialmente las pedimos, Señor, para que tú seas glorificado. En el nombre y por los méritos de Cristo oramos. Amén.